lo siguiente que vamos a hacer es que podemos hacer operaciones con columnas, ¿no? Algunas de estas operaciones es, por ejemplo, añadir nuevas listas a nuestro data frame, ¿no? Y la notación que vamos a usar es esta que está aquí, ¿no? Es como de alguna manera cuando lo hacíamos en el ejemplo que vimos de series, así es como agregábamos nuevos elementos a nuestra serie, ¿no? Y es prácticamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer aquí es que esto que está en el nombre va a ser el nombre que va a recibir la columna y esta lista que está aquí va a ser los datos que van a estar dentro de esa columna en el data frame, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que vamos a usar para añadir nuevas columnas. Entonces, usando el mismo data frame que teníamos hace un momento, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos agregar un dato más a todo esto, que además de incluir todo esto, incluya el nombre de la ciudad de donde proviene ese estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos que usar esta notación, corchetes, el nombre de la columna, dijimos que sea ciudad, y aquí la lista de datos, ¿no? Entonces podemos poner ciudades y la creamos, ¿no? Entonces tenemos que crear la lista ciudades y ponemos algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, Buenos Aires, ponemos Medellín, Ciudad de México y por último, digamos, Barcelona, por decir algo, ¿no? Entonces hacemos eso y en automático en nuestro data frame original le agrega esa nueva columna que nosotros le agregamos, ¿no? Entonces pone ciudad, es el nombre que le pusimos acá, y la lista de ciudades, ¿no? Y cada uno de los elementos, Buenos Aires, Medellín, Ciudad de México y Barcelona, ¿no? Esto es como podemos agregar una nueva columna a nuestro data frame que estemos trabajando, ¿no? Y lo que podemos hacer es hacer prácticamente lo mismo, añadir una nueva columna, pero a partir de una serie, ¿no? Y eso es muy parecido a lo que hicimos, ¿no? Ahora supongamos que nosotros queremos también, por decir algo, que cada alumno tenga un número de cuenta, ¿no? Entonces vamos a añadir esa nueva columna con números de cuenta. Entonces ponemos DF, la columna se va a llamar número de cuenta y la vamos a igualar a... Ah, ya vi, dobles. Listo. Entonces lo vamos a igualar a una serie que se llame cuentas. Ah, ¿quién sabe qué pasó? Ponemos cuentas, listo, ¿no? Y creamos esa serie. Series, una lista que tenga, por ejemplo, números de cuenta. Pues aquí solo ponemos números aleatorios. Aquí ponemos el número que representan los números de cuenta. Y le ponemos índices, justamente los índices que tiene nuestro data frame, para que los ordene. Entonces, listo, ¿no? Ya creamos una serie que tiene los cuatro elementos y índices específicos, ¿no? Entonces hacemos eso. Y aquí lo pone como si estuviera abajo, pero en realidad, como viene este parchecito de acá, este símbolo de diagonal, Es es como como si que no estuviera... alcanzó ahí y no me anda abajo. Exacto, ¿no? Entonces solo es como una cuestión de la impresión, pero en realidad apareciera aquí a un Debería lado, ser ¿no? corrido. Ujú. Exacto, ¿no? Pero justamente lo que vemos es que lo agrega y justamente con los índices que vienen determinados, ¿no? El uno 2 3 y 4, ¿no? Y los elementos que nosotros le pusimos, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, lo únicamente es que también lo podemos hacer a partir de una serie de pandas también, ¿no? Entonces cualquiera de las dos es exactamente lo mismo, si lo hacemos desde una lista o desde una serie creada. Entonces son esas dos formas en las que podemos añadir una, una nueva columna a nuestro data frame. Y otra de las cosas que podemos hacer con nuestro data frame es que, por decir algo, podemos aplicar una misma operación a toda una columna. En este caso, por ejemplo, en este caso específico, sí tienen que ser columnas que sean números, ¿no? No podemos, bueno, en este caso, por ejemplo, también strings, cadenas de texto, en donde, por ejemplo, podemos repetir la misma cadena varias veces, pero generalmente esto funciona más o se aplica más con temas de columnas que tengan números en sí, ¿no? Y lo que podemos hacer es aplicar una misma operación a todos los elementos de nuestra columna. Y la manera en que lo hacemos es primero hacer referencia a la columna hacia la cual vamos a aplicar la operación, poniendo df, corchetes, el nombre de la columna, y luego poner la operación que vamos a hacer, ¿no? En este caso el ejemplo pone como multiplicar por 100, ¿no? Pero en realidad podemos aplicar una suma, una resta, una división, o también, por ejemplo, aplicar lo de módulo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo con la edad, ¿no? Entonces, veamos que los datos de la edad, pues son estos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, por decir algo, sumarle 4. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner edad más 4, ¿no? Y lo que va a hacer es justamente a cada elemento le va a sumar 4 o aplicar la operación, ¿no? Y aquí pues podemos jugar con este elemento, ¿no? Multiplicarlo por 4 y justamente, ¿no? Muestra cada elemento una vez ya hecho esta operación. Entonces,
de alguna manera esto es como se puede aplicar una misma operación, sobre todo una columna, pues siempre y cuando sea posible hacer esa operación, ¿no? Sí. Y pues aplican todas las operaciones matemáticas que vimos en su momento, como módulo, división, multiplicación y todas ellas, ¿no? Entonces, así es como se hace esa parte. Luego, lo siguiente que podemos hacer es aplicar una función a una columna. Esto es parecido como lo vimos en el ejemplo de series, que aplicábamos una función a una serie completa, a los elementos de una serie. Funciona exactamente igual, únicamente que aquí en lugar de ser una serie, pues trabajamos con una columna del data frame, ¿no? Y es una notación parecida a la anterior, tenemos que poner df, el nombre de la columna entre corchetes y después poner punto apply y el nombre de la función sin parámetros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, supongamos que, por decir algo, nosotros queremos modificar el número de cuenta, ¿no? Y vamos a crear nuestra función para modificar ese número de cuenta. Entonces ponemos modificar número de cuenta y lo que va a recibir aquí es el elemento que tiene esa columna. En este caso, pues son números, ¿no? Entonces ponemos como parámetro que se llame número, ¿no? Y lo que vamos a poner es un condicional. Algo así como que diga, si número es, a ver, nada más déjame ver qué número de cuenta tenemos, 123, por decir menor a 500, lo que va a retornar va a ser el número multiplicado por 2, por decir algo, ¿no? Y si no, entonces lo único que va a hacer es conservar el número tal cual está, ¿no? Entonces retornamos el propio número. Esta es nuestra función para modificar el número de cuenta, ¿no? Aquí pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser una operación o podemos hacer algo más complejo para modificar el dato específico, pero este es solo como el ejemplo, ¿no? Entonces estamos metiendo un número específico y le estamos metiendo esta condición que está acá, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es poner de f punto corchetes, el nombre de la columna, en este caso son los números de cuenta, punto apply, y adentro va a recibir el nombre de nuestra función. En este caso, modificar cuenta. Y listo, ¿no? No recibe más parámetros. Y lo que va a hacer es justamente modificar esos números de cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, 123 y 124, pues son menor a 500, entonces va a multiplicarlos por 2, ¿no? Y entonces son estos de acá. Pero justamente como estos ya no cumplen esa condición, pues no aplica Ujú. ninguna operación, ¿no? Pero de alguna manera esto es como lo podemos hacer, ¿no? De hecho, por decir algo, aquí también podemos modificar la condición, en lugar de 500 sea 5000 y también opera, ¿no? Entonces, esta es la forma en que podemos aplicar una función a todo un número a una sola columna, ¿no? De hecho, podría ser algo parecido como lo que hicimos en el ejemplo de series, que era, por ejemplo, aplicar cierto descuento, ¿no? Si estuviéramos hablando de precios o de ventas, ¿no? Que este tipo de cosas, pues ya no vienen como tal en una función de Python, sino que la tenemos que crear nosotros desde cero, ¿no? Así es como ese tipo de cosas funcionan para los elementos de una misma columna. Entonces, vamos a ver también que podemos eliminar columnas de nuestro data frame, ¿no? Y para ello vamos a utilizar una función que ya habíamos visto, una propiedad que es la función del, y lo único que tenemos que escribir es del y hace referencia a la columna que queremos eliminar, ¿no? Y en automático la elimina. Entonces tenemos que utilizar esa instrucción y vamos a ver el ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos volver a nuestro data frame original y queremos eliminar las ciudades primero, ¿no? Entonces tenemos que poner del, df y el nombre de nuestra columna. En este caso dijimos ciudad, ¿no? Y entonces veamos que cuando lo hacemos, doble aquí ya nos aparece esa columna, ¿no? Sigue apareciendo número de cuenta, pero ya no nos aparece la columna ciudad, ¿no? Justo porque la eliminamos. Ujú. Pero hay una segunda forma en que podemos eliminar columnas y es con la función .pop, ¿no? Y funciona parecido a como lo hacíamos en listas, ¿no? Ponemos el nombre de nuestra data frame, .pop y el nombre de la columna que queremos eliminar. Y entonces hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ponemos df.pop y el nombre de la columna. En este caso, por ejemplo, digamos que ya no queremos los números de cuenta, pues ponemos números, mm, cuenta. Y justo lo que hacen, nos elimina esa columna, ¿no? Entonces funciona exactamente igual. La única diferencia es que, por ejemplo, si nosotros aquí no ponemos esta instrucción, lo que va a hacer es que va a imprimir la columna, en este caso imprimiría números de cuenta, y después ya la elimina, ¿no? Esa es la diferencia. Y esto lo único que hace es que la elimina y ya, no la muestra en pantalla, ¿no?